Ya, doctor, listo. Ya, muchas gracias. Estamos empezando nuestro temario para el segundo parcial. Hay algunas informaciones nuevas que tendrán a partir de ese momento. Para empezar, en relación a su examen parcial, lo que tengo hablado en las prácticas, ¿no?, de esta semana, sacaron buenas notas, 99% tiene arriba de 15, o sea, creo que todos tienen arriba de 15, pero ahora tiene que dar un poco más duro. Mis exámenes de segundo parcial son tomados de forma escrita, no son de forma oral. Eso significa que son estudios más complejos, un poco más detallados. Se pregunta a compañeros que hicieron mis exámenes en semestres anteriores, yo tengo mis mecanismos para evitar que puedan copiar, ¿no? Pero también son exámenes para 10, 15 preguntas, les doy 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. Tuve examen que el grupo mío lo hicieron en 3 horas, y no es porque soy muy bueno, es porque son exámenes que tienen que leer y tienen que tener una buena interpretación de texto. Eso significa que para las clases que vamos a tener a partir de ahora, esta semana, tienen la obligación de anotar, de hacer apuntes, preguntar y participar. En relación al día viernes, tengo entendido que viernes es feriado, ¿no? Viernes Santo. Entonces no hay actividades normales, se suspenden las prácticas del día viernes. Sin embargo, si alguno acá tenga disponible y quiera pasar la clase que sería viernes, el día jueves, ustedes saben, tienen mis grupos, no hay ningún problema, les habilito para que pueda pasar. El día de mañana voy a tener dos grupos, uno a las 8:45 y el otro, si no me equivoco, a las 10:20, alguna cosa así es, ¿ya? Veamos las fotos. Los que son nuevos conmigo, que están pasando materia conmigo, saben que sí o sí es obligatorio la asistencia a las prácticas desde el segundo parcial. Si estás en Brasil, tiene alguna recomendación, alguna carta del doctor para que le dé autorización, no hago ningún problema, pero van a necesitar dar el examen presencial conmigo. Entonces, no sé cómo harían en relación a su examen práctico, pero el teórico sí, eso lo voy a tomar de forma virtual. ¿Tiene alguna pregunta antes que empecemos? Ok. Son 18 son 5:17. Tengo 29 personas en línea. Estoy descargando la lista de asistencia ahora al inicio de la clase. Al medio descargo de nuevo y al final una vez más. Recuerden que la lista de asistencia me dice quién estaba presente, quién entró, quién salió y así por delante. Así que no me hagan trampa. Empezamos, doctores. Hoy voy a avanzar con ustedes un poco sobre lo que van a estudiar y lo que van a tener desde su segundo parcial. En un segundo le comparto mi pantalla. Ya saben que durante la presentación, si tengo pregunta, háganla, no hay ningún problema. Estoy para sacar las dudas. ¿Ok? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, se logra. Ok. En el segundo parcial, vamos con la séptima semana académica. Les voy a cambiar un poco, les voy a facilitar la vida. Ya no van a tener que leer 50 páginas del SURUS. Para el segundo parcial, solamente esta semana, o sea, la semana 7, son el capítulo 4, 5, 6 y 7 de la literatura propedéutica semiológica, ¿ok? Capítulo 4, 5, 6 y 7, solamente lo que vamos a avanzar en la práctica y la teoría de esta semana. Así que tiene harta cosa para leer, apuntes por hacer, no dejen acumular su materia. Esta del capítulo 4 es justamente las literaturas complementarias que nosotros habíamos hecho, perdón, el capítulo 4 es de las lesiones elementares que nosotros habíamos estudiado en el primer parcial. Entonces acá le estoy trayendo de nuevo el tema solo para fixar un poco el contenido. Y el capítulo 4, piel y anexo, me habla sobre mácula, pápula, nódulo, vesícula, es solamente para recordar, porque ya avanzamos esto en su primer parcial, ¿ok? Y habla un poquito más a profundidad. Sin embargo, el capítulo 5
empieza la exploración de la cara, el capítulo 6 y así por delante, y todo eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy. Le estoy dando una otra literatura nueva para que ustedes puedan empezar a organizarse. Vamos a hacer una práctica, una clase práctica que va a ser netamente ese documento. Ele é um documento da Organização Mundial de la Salud, de la OMS y de la OPS, que justamente hablando sobre las terminologías médicas. Se llama GELACIS. Es un curso que hay para aprender a hacer terminologías médicas. ¿Qué significa sinusitis, apendicitis, colangitis, ecografía retógrada? Entonces necesitan saber de dónde vienen las palabras. Esto no le estoy obligando a leer en ese momento, no es obligatorio, es una lectura extra, complementaria. Si quieren, háganlo. Si no quieren, ni modo, pero siempre lo van a necesitar. Normalmente mis literaturas complementarias son necesarias para hacer, ¿está bien? Le estoy sugiriendo que me lean de la página 27 hasta la página 35. Eso es un recuerdo anatómico para los que tienen dificultad en anatomía, por ejemplo, cabeza, cráneo, tórax, tronco, extremidades, qué elementos hay. Te recuerdo un poco sobre las cavidades craneanas, pelvianas, sobre célula, eso es complementario. Te habla sobre tejido, tipo de tejidos y así por delante, y entra lo que es importante, que es cómo se forma, cómo se origina los términos médicos, que es una raíz, que es un sufixo, que es un prefixo, de dónde sale, por ejemplo, la palabra hemitórax, ¿no? Mitad del tórax. De dónde viene la palabra otitis, inflamación del oído. Y así por adelante. Esto es una introducción a la terminología médica que también hace parte de lo que vamos a estudiar, ¿ok? De la página 27 a 35 es una actividad extra. ¿Qué les recomiendo? Perdón. De todo lo que hemos estudiado en el primer parcial, necesitan elaborar mapas mentales, necesitan organizarse y entender qué es un mapa conceptual y la importancia. Por ejemplo, aquí le pongo dos ejemplos de mapa conceptual que le pueden ayudar mucho. Y el examen, o sea, no me van a copiar ese saqué de cualquier página, de cualquier lado, solamente para mostrarles, para tener como ejemplo, ¿ya? Ni lo he leído. Por ejemplo, al examen físico del paciente, ¿qué tengo que hacer en la inspección? Voy a inspeccionar esto. En la auscultación, esto. En la percusión, y así por delante. En el examen general, voy a ver esto, ¿qué puede ser? Voy a ver esto, ¿qué puede ser? Y así por delante. Muitos mapas mentales, mapas conceptuales, com palavras, e com isso vayan estudiando. Quanto mais ustedes revisen o tema, más se vai quedar em sua memória. Junte lo que eu les dou em classe com o que está em la literatura e mude seu próprio resumo. Lo vão necessitar, estou avisando. E aqui, por exemplo, lo pode montar mapa conceptual de las enfermedades, de los cuadros que les voy hablando. Hoy a un grupo le hablaba sobre hipertensión, al grupo de ayer le hablaba sobre patologías de rodilla y así por delante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento para que empecemos? ¿Nada? ¿Todo el mundo sabe todo? Doctor, una pregunta. Claro. ¿Estos mapas mentales son solo para nuestros estudios o ustedes van a requerir que nosotros enviamos a usted? Por el momento, haga para sus estudios, pero quizá lo necesiten conmigo en algún momento, ¿ya? Vayan haciendo. Por ejemplo, los que estaban mal, algunos que fueron muy mal en la práctica, les dije, hágame un mapa conceptual, hágame un mapa mental de todo lo que sabe de la asignatura. Fue una forma de ayudarles. Puede ser que necesite algún momento conmigo en su segundo parcial, ¿ok? No es obligatorio, pero puede ser que lo necesite. Doctor, buenas tardes. Entonces, Buenas tardes. ¿qué se llamó? ¿Cómo? El primer capítulo para este segundo parcial, ¿qué tema sería para estudiar para la próxima clase?
Yo voy siguiendo lo que es la propedéutica semiológica. Esa Ya, clase, la clase de hoy, es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. ¿Ya? Déjame ya, dividir el doctor. inicio acá. Y entonces para O sea, el otro, para la otra, ahorita le digo cuántas va a entrar. Doutor, esse é capítulo 4 hasta o 7 é dos surus. No, de propedéutica semiológica. El otro, el próxima clase va a entrar todo lo que es tórax. Tórax cardiológico y tórax no cardiológico. ya, doctor. Gracias. ¿Qué? Ya. ¿Seguimos? Doctor, perdón, este libro Sí. está en la plataforma, ¿no? Está en la plataforma. Va a venir en la parte de archivo porque hay jóvenes que son nuevos, ¿no? Que recién ingresaron conmigo. Viene en archivos, ¿ya? Y aquí están los documentos, ¿ya? Material de clase, libros de semio, modelo de documentos, consultas digitales, prácticas digitales y así por delante. Vengan a modelo de documentos y aquí están las historias clínicas. Vayan a material de clase y ahí está lo que son los libros de semio, ¿no? Surus, ¿ya? Propedéutica semiológica y el nuevo, el Relacis, el que les estoy facilitando, les diciendo que si quieren lo pueden leer de la página 27 a 35. Si manejen todo eso, no es necesario. ¿Ok? Ok, doctor, muchas gracias. Nada. A ver. Es complicado, doctores. Ok, seguimos. ¿Alguna pregunta? Doctor, recién ingresé. Ok, está bien, doctor. Ahorita voy a sacar la asistencia de nuevo. No salga. Tengo hablado a ustedes en la clase práctica de nosotros que el examen físico, ustedes ya saben, el paciente ingresa a mi consulta, yo voy a saludarle, voy a hacer una buena relación médico-paciente, tener una buena relación con ese paciente y empiezo mi consulta. La consulta, la historia clínica está dividida en dos grandes partes. La anamnese, que es el interrogatorio, hablar, preguntar, indagar, investigar con el paciente, y el examen físico, que es la otra parte de la historia clínica. Cuando yo voy a la parte de la anamnese, del interrogatorio, la historia está dividida, o sea, el proceso está dividido en varios pedazos, en varias partes. La primera es identificación, datos personales. Después vienen antecedentes, y hay los 3, 4 tipos de antecedentes. Después viene motivo de consulta. ¿Por qué el paciente vino a mi consulta? Enseguida, historia de la enfermedad actual, desde cuando el paciente empezó a sentirse mal hasta el momento que él ingresa a mi consulta. Tiene que contarme un cuento detallado, ordenado. Y ahora en el segundo parcial necesitan aprender historia de la enfermedad actual porque eso les voy a preguntar y va a ser parte de su evaluación. Ya le estoy adelantando. Después que termino esa primera parte, ¿ya? Yo voy al examen físico. El examen físico está dividido en 3 otras partes. Yo tengo el examen físico general, que es una visión global del paciente, todo, cómo camina, cómo habla, cómo se comporta, si tiene alguna deformidad, alguna masa, alguna alteración desde que lo veo, ¿no? Y paso para el examen físico por regiones. Yo tengo las regiones que les explicaba en clase, déjame cortar mi cámara. Yo les explicaba en clase, yo tengo la región de cabeza y cuello, la región de tórax, y el tórax es importante que siempre que lo voy a valorar a un paciente semiológicamente, tengo que saber que yo tengo tórax posterior, anterior y lateral. Les decía en relación a las líneas anatómicas, sigue viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sim, doutor, sim. Sí, doctor, sabe. Les decía que tengo mis líneas anatómicas para poder valorar, ¿no? Yo tengo aquí está la clavícula, tengo la línea medio clavicular, tengo la línea external, tengo anterior, posterior, las axilares, eso les comentaba un poco en la práctica,
en relación al axilar anterior, axilar posterior, axilar media, en relación a la clavicular, medio clavicular derecha y medio clavicular izquierda, igualmente la cuestión posterior. Eso es importante revisar porque anatómicamente yo necesito saber para puncionar, para auscultar, para localizar un paciente. En región del tórax es importante saber que en el examen físico yo tengo el corazón, el pulmón, las costillas, el esternón, la tráquea, varios elementos anatómicos ahí, y tiene que pasar por los 4 pilares fundamentales de la semiología, que es inspección, auscultación, percusión y palpación, de acuerdo con la orden o de acuerdo al local que voy a ver. Les decía que en el abdomen sí o sí es esta orden: inspeccionar, auscultar, percutir y palpar. En el tórax lo puedo variar. Perdón. En el abdomen, lo mismo, tengo que valorar esto, es la tercera región. Y la cuarta región es miembros superiores, miembros inferiores y columna vertebral. Si no se recuerdan, por ejemplo, cuál es la región cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis, hay que leer, hay que revisar, porque eso es importante. ¿Alguna pregunta en relación a eso para que podamos avanzar? El día de hoy, lo que vamos a hacer, lo que vamos a estudiar, es netamente el examen físico regional de cabeza y cuello, que es lo que está en los capítulos que estamos discutiendo la clase práctica, y todo eso que le estoy diciendo está en propedéutica semiológica, por si acaso. A ver, vamos con Pedro Henrique. Hola, doctor. Descríbame ese paciente. Bueno, paciente masculino, aproximadamente 32 años. Lo mismo utiliza, tiene algún grado de miopía o astigmatismo. Y aparentemente no tiene ninguna patología. Su Ya. ojos tiene tamaño normal, su oreja también, su cuello es un poquito delgado, pero aparentemente no tiene ninguna patología. Ok. A ver, Pedro, ahora lo que quiero es que usted siga exponiendo, pero me va a describir esta paciente. Bueno, la paciente es una mujer, aproximadamente 32 años, tiene ciática. Bueno, su fase es sorridente, entonces es una paciente que está feliz, aproximadamente, creo. Su cuello también no presenta nada. Oreja no se ve mucho, pero aparentemente también no. Su ojos es más chico y creo que eso. Ya. Yo les decía a todos ustedes en el primer parcial, en las prácticas, que el examen físico de un paciente se le realiza céfalo-caudal de cabeza a los pies, de central a lateral, de medial a lateral. Es decir, cuando voy a describir un paciente, tengo que ver, por ejemplo, en la parte anterior, en la parte lateral, en la parte posterior, igual al tórax, anterior, posterior y lateral, cabeza, anterior, lateral y posterior, y ver todos los aspectos que están ahí de arriba a abajo. Si estoy describiendo la región 1, cabeza y cuello, la primera cosa que yo tengo que ver de arriba a abajo es el pelo. Le estoy diciendo en las prácticas que... Dame un segundo, por favor.
Ok, doctores, perdón. Entonces, cuando estoy valorando el paciente, ¿me escuchan, no? Sí, doctor, sí. Sí, doctor. Cuando estoy valorando el paciente de arriba abajo, céfalo-caudal, todos los elementos que yo tengo que ver, ¿ya? Antes de decir si el paciente está feliz, no está feliz, está triste, porque eso ya lo he visto en el examen físico general. Pero si estoy valorando pelo, eso lo estoy diciendo en la clase, la práctica, tengo que ver si el pelo es quebradizo, si el pelo está presente o si el pelo está ausente, cómo es la región frontal, cómo es la región de frente del paciente. Después me paso a los arcos superciliares, a la región de los párpados, ojo, nariz, fosas nasales, boca, diente, lengua, encías, paladar y así por delante. Tengo que evaluar el paciente de forma detallada cada uno de los elementos. También tengo que ver si aparte de las estructuras que estão anexas aí, se há, por si acaso, alguma deformidade. Se há algo que é solamente estético, não? Porque a inspeção de um paciente tem que ser realizada de forma estética e também de forma dinâmica. Por exemplo, que tem esse paciente? Vale um ponto. Cachumba. Cachumba. A ver, quem dijo primeiro? Pedro. Não sei. A ver. Foi yo, doctor Elielson, que hablé. Mentira. Eu não pelei. Depois vamos descobrir quem me dijo, ¿ya? El paciente tiene parotiditis, ya está bien que me diga cachumba. Cachumba es la terminología popular y parotiditis es la terminología médica. ¿Quién consigue describir ese paciente? De los tres que me dijo, ¿quién consigue describir su caso? ¿Quién tiene? No es bocio, ¿no es, doctor? No, óseo no. Tem que escrever la enfermedad o solamente o que yo veo, exame físico. ¿Cómo? Tengo que hablar sobre la enfermedad o sobre el exame físico, la evaluación. No, el examen físico. Bueno, es un paciente hombre que presenta en su cuello una enfermedad llamada cachumba. Es la enfermedad que hace que su cuello se queda una masa y eso puede ocasionar una obstrucción de las vías aéreas o también su laringe o faringe. ¿Eso? Ya. Me vão buscar después qué es la papera, qué es la cachumba, qué es la parotiditis, quién está inflamado, dónde está inflamado, qué clínica tiene el paciente. Vamos discutir sobre ese tema en alguna de las clases, ¿ok? Cuando yo estoy hablando de la visión funcional, ¿ya? Es que cumple, por ejemplo, el órgano o la parte del cuerpo o elemento anatómico que está afectado en el cuerpo. ¿Cuál es la función de la parótida? De la glándula parótida, ¿se acuerdan? No produce saliva. Eso ayuda en la lubricación, en la producción de saliva y así por delante. Pero si esa glándula está inflamada, ¿qué va a presentar el paciente? Dolor. Si va a presentar dolor, ¿cómo va a ser su alimentación? ¿Va a conseguir alimentarse de forma adecuada o no? ¿Qué otro mecanismo puede estar involucrado? Todo eso yo tengo que pensar semiológicamente, clínicamente, por ver el paciente con una anormalidad, con una masa, con una tumoración, con algo anormal, desde el examen físico general del paciente hasta el examen físico por regiones. Isso em um aspecto general. Pero aqui vamos entrar a outros tipos de alteração. Por exemplo, quem sabe dizer, não vale ponto. Quem sabe dizer que se chama este caso, que é isto e que é isto. Há três imagens aí. A imagem 1, que tem o niño? A imagem 1 é microcefalia, doutora. Microcefalia. Ok. E a imagem 3? Anencefalo, doctor. Hidrocefalia, Não. a 3.
La 1 es microcefalia. Está bien. Cefalia. La 3 no es cuando hablo, hacen aneifal. Ay. Parece. La palabra? Anencefalia. Anencefalia. Cuando hablo eso, yo estoy diciendo que no tiene cerebro, ¿ya? No es el caso, tiene, pero algo está mal en su cabeza. ¿Qué se llama? ¿No es macrocefalia? Macrocefalia. Y si yo tengo micro, tengo macro, ¿qué tal medio? Anencefalia. Ah, anã significa significa sim. No tiene, o sea, no es sim, tiene algo. ¿Qué tipo de cabeza es? Es Monocefalia. Normocefalia, normocéfalo. Micro, pequeño. Macro, grande. Normo, normal. Igual. ¿Me entendieron esto, no? Entonces tengo Doctor, que ver tamaño, forma, qué aspecto tiene la cabeza, el pelo, las cejas, el ojo, la nariz, la boca, todo eso en la parte anterior. Después voy a lateral, el pabellón auricular y así por delante. Ustedes me ven un niño, un recién nacido, que nace con una malformación en el pabellón auricular, una malformación en la oreja. Pídame ecografía renal. Malformación en la oreja, ¿no? En el pabellón auricular, puede significar malformación a nivel renal, ¿ok? Siempre eso, yo voy mirando una cosa y voy pensando, voy analizando, voy utilizando todos los conocimientos que pueda tener. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. doctor, ¿qué Entonces, es vuelvo a decir, hidrocefalia? esta es la microcefalia, la que está abajo, la que ahorita les voy a ampliar. Perdón. Microcefalia. No es solamente el Zika virus que le produce, por si acaso, ¿ya? Puede ser otras patologías, otros casos, recuerde, de embriología. Y la macrocefalia, esa es uno de los ejemplos, pero si busco en Google hay 1001 de los casos que la cabeza es desproporcional al cuerpo, ¿ya? Y normocefalia, por más que esté súper feliz la peladita acá, tiene una cabeza normal, solo está enojada con alguien, no sé quién le hizo daño a la niña, ¿ya? Recuerden una vez más que en relación a cabeza, cuello, al examen físico del paciente, siempre vas a valorar lo que es en relación a simetría, a aspectos, a rasgos, características. Por ejemplo, su compañero decía que la característica étnica de esa señora es que es una señora de origen asiático. Por ser de origen asiático, tiene ciertas tendencias a una patología o otra, a un tipo de vida o otro, y eso lo decía Surus en el capítulo 1, por si acaso, ¿no? Por eso es que es importante leerlo. Si yo estoy hablando también de una evaluación general, tengo que ver color, aspecto de la piel, si hay en región naso, región labial, si tiene alguna alteración de pigmentación, si tiene patología, si tiene hipoxia, si está azul, ya si tiene cianosis y así por delante. En relación a cabeza, recuerden que el cráneo puede ser normocéfalo, ¿qué más? Micro y macro. Micro y macrocéfalo. En relación a su formato, puede ser liso, simétrico, no se distinguen los huesos. Por ejemplo, en el primer parcial les pasaba un paciente con acromegalia, se nota claramente. Un paciente caquético, se nota claramente la gestión de los huesos y así por delante. Todo eso yo voy valorando, voy analizando en el examen físico regional de cabeza y cuello de un paciente. Tengo que ver cara, frente, aspecto, cuero cabelludo, saber si es abundante, si es suave, si tiene una distribución simétrica, si tiene alopecia. Tengo que ver si el cuero cabelludo es doloroso, lo puedo desplazar, lo hice con algunos de la práctica para mover el cuero cabelludo y así por delante. En relación a otro aspecto del examen físico, ay, perdón.
para que yo vaya siguiendo la hora acá. Otro aspecto del exame físico que yo les comentaba es en relación a la ceja y los ojos. En este caso, me voy a concentrar netamente en los ojos. Recuerden anatomía, que ustedes estudiaron que el ojo, ya el globo ocular, él está compuesto por los párpados superiores e inferiores, y yo tengo acá la bolita blanca, esa bolita blanca se llama esclera, yo tengo una bolita negra que se llama pupila, ¿ya? Y tengo una bolita de colores, coloridas, que se llama iris. La pupila es responsable por el ingreso de luz y por transformar la imagen que va a entrar. Existen patologías específicas que afectan la pupila, así como existen patologías que afectan la iris y le afecta la esclera del paciente. También hay patologías que afectan los párpados y así por delante. Yo tengo que ver en la parte del ojo, igual a las anteriores, la evaluación dinámica y la evaluación estética del ojo. Cuando hablo de estética, su color, su aspecto, su forma, su simetría, si son simétricos o asimétricos, en relación a coloración, ¿qué color tiene la esclera? Debería ser blanco. ¿Y qué color está? ¿Qué color tiene el párpado y qué color está? ¿Qué color tiene la pupila y qué color está? Y la iris así por delante. Y tengo que ver la capacidad, qué función cumple el ojo. Mirar, ver, recibir imágenes y proyectar. Por ejemplo, en este caso, en el primer caso, déjame crear una nueva, llevo esta imagen. Yo tengo una mirada de una señorita, de una persona del sexo femenino, que tiene, o sea, no se ve muy bien su iris, su pupila, todo, porque está con reflejo de la cámara, pero ¿ustedes notan algo patológico, algo diferente ahí o no? Sí, hay como extraviación del ojo izquierdo. Su ceja está... Extraviación. No, Tal no vez hay, no, podría ser, pero lo que está haciendo la paciente es hacer una mirada un poco más para un lado, un poco más para el otro. Para decir que hay estrabismo, que hay ese tipo de alteración, hay un cierto margen que yo tengo que tener para decir que un ojo está en el gato y el otro ojo está en el pescado. O sea, que hay una disociación simétrica de la mirada. No es el caso. Ese paciente, por ejemplo, es un paciente que tiene una mirada normal, diferente de este paciente. Si le hago la comparación de lo que veo en el primer imagen para el segundo imagen, ¿qué cosa tiene ese paciente? El segundo. Exoftalmo. Exoftalmos. ¿Qué quiere decir esto? El ojo está para afuera, el globo ocular está para afuera. ¿Qué repercute eso en un paciente clínicamente? El paciente va a tener una dificultad para la visualización o va a perder la capacidad de mirar alguna otra cosa. O disminuye o pierde, porque el ojo necesita estar dentro de su globo, sin comprimir estructuras y así por delante. Eso, estéticamente, yo veo el ojo para afuera. ¿Ya? Exoftalmos. Pero, dinámicamente, hay alteración de la mirada de ese paciente. O sea, va a perder la capacidad de ver. Ya, este caso, ¿qué tiene? Una malformación de los párpados del ojo, diría yo. Ya, puede ser esto, ¿qué más? Puede ser parálisis, doctor. Puede ser, ¿qué más? Un accidente de auto. Algo así. Consecuencia, un accidente automovilístico también. Isquémico, doctor. Un Un golpe. ACV isquémico también, golpe. Pero si usted tuviera que nombrarme, hacer el examen físico de ese paciente, ¿cómo me describiría? Como La parte de ojo. ojos asimétricos. Asimétricos. Perfecto. ¿Qué más?
Porque, por ejemplo, este ojo acá, el de hipertiroidismo, ese ojo es simétrico, solo que es esoftalmos, o sea, para afuera. Y ese ojo, ¿qué tiene? Fuera de, no está en la misma línea que... Para abajo, está aquí. Está para abajo, no está en la misma línea porque está hundido, está para adentro. Y si yo tengo esoftalmos, yo tengo también enoftalmos, el ojo para adentro. Puede ser bilateral o puede ser unilateral. Al mismo caso de los esoftalmos, puede ser bilateral o unilateral. Entonces, al examen físico se observa asimetría ocular con enoftalmos del ojo izquierdo del paciente tal. Y ahí voy haciendo las otras análisis que puedo hacer. ¿A qué se debe el enoftalmo? Todas las causas que usted dijo está bien, pero tengo que valorar. ¿Y cómo decir si es algo genético o no es algo genético? Si hay una malformación o no. Le voy a preguntar al paciente. ¿Usted ya era así cuando nació? Desde que era niña. ¿Ya nació con esa alteración de la mirada? No, me apareció hace 3 días. Entonces no es algo genético. ¿Usted ha tenido algún golpe? ¿Ha tenido algún accidente, alguna cosa? No, no me he golpeado, de la nada me apareció. Entonces no es un trauma. Eso es la historia de la enfermedad actual. Investigar, preguntar, analizar, interrogar al paciente, algo que estoy viendo en el examen físico. ¿Ok? ¿Me entienden? Sí, doctor. Doctor, Sí. Ahorita vamos a seguir. Déjame volver las imágenes para no quedar sin ellas. Aquí nomás. Ese paciente, vamos con ese de acá, vamos a saltar un poco. ¿Qué tiene ese niño? Golpes, diría yo. Hematoma periorbitário. Signo de Guaxinim. Bien. Parece que Signo de son... Guaxiní o signo de Mapache. El signo de Mapache, ¿no? Y el signo de Battle, porque son dos, uno retroauricular y ese en la región de los ojos, son característicos de un trauma que el paciente ha tenido y tuvo una fractura de la base del cráneo. Son pacientes que tengo que tener mucho alerta, tengo que tener cuidado, no lo puedo poner sonda nasogástrica, sonda por la nariz, porque esa sonda puede desaparecer de ahí y parar dentro del cerebro del paciente. Y ahí, chao, y ahí no hay otra forma de solucionar. Son signos clínicos que me llegan en un trauma, en un golpe, que esa señora, por si acaso, no tenía. Entonces, si era un trauma, no era un trauma reciente, un trauma que había pasado muchos años, ¿no? Y yo tengo que valorar y ver qué consecuencias esto va a tener en el paciente. Si eso va a hinchar, si va a edematizar, si no va a edematizar y así por delante. Yo les comentaba con uno de los grupos, creo que el grupo del día lunes, y tenía un paciente de ustedes, un compañerito de ustedes que tenía esto de acá, una hemorragia subconjuntival, ¿no? Él tenía un vaso sanguíneo en la parte de la esclera y ese vaso sanguíneo de la nada hacía una bolita ahí. ¿Qué había pasado? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Y tenía otro compañero que estaba también así, totalmente irrigado, totalmente aumentado la vascularización acá en la parte de la esclera. ¿Qué se debe a esto? Si yo tengo una hemorragia conjuntival, puede ser que algún coágulo, alguna partícula ha tamponado el proceso de la circulación, la vascularización acá normal, y se produjo una hemorragia, después se contuvo y así por delante. Pero en ese caso, cuando yo tengo ese tipo de situación, normalmente estoy hablando de algo que le está irritando el ojo, sea el humo del cigarro, sea el polvo, sea una reacción alérgica, sea un proceso viral y así por delante. Entonces, los aspectos que me afectan de forma irritativa a la esclera, yo llamo de conjuntivitis. Essas conjuntivites que tem mi paciente pode ser de forma alérgica, pode ser viral, pode ser química, por meio de produtos químicos, pode ser bacteriana, que nem sempre vai estar esse rojo assim, ¿ya? E outras situações mais. Aqui te vou dar outro mais caso.
puede venir acompañado de blefaritis, ¿no? De la salida de secreción moco por la parte del párpado. Puede ser salida de secreción de lágrimas, y las lágrimas normalmente están relacionadas con procesos virales. Puede ser una alteración de la tiroides, puede ser por una picadura de un insecto, puede ser una ictericia que ella se queda totalmente amarilla, o puede tener una afección de párpado que se llama orzuelo o el treisol, el mal de la embarazada. Si la embarazada le desea algo, usted no le da lo que quiere, entonces eso te va a salir. No sé qué mágica tiene, qué mandiga tiene, pero siempre he visto casos que dicen, no, si no me da esto, mi niño va a nacer así y te van a hacer un treisol. Y nace, ¿ya? Doctor, Sí, doctor, una pregunta, ¿el orzuelo y el suso es lo mismo? sí, ¿ya? Doctor, una pregunta. Yo tengo, ¿ah? Por ejemplo, las jóvenes chicas que usan ese, no me acuerdo el nombre, esa cosa para las pestañas, ¿eso puede provocar Ya. también? Sí, Porque por es un ejemplo, yo puedo producir de forma química una reacción, ¿no? Una reacción alérgica y de hipersensibilidad al químico. Hay casos que, por ejemplo, hay gente que tiene la brillante idea de meterle la gotita, Superbongi, ¿no? Dermabond, no sé qué se llama, en los cilios y pegar los cilios ahí en los párpados, y me consigue la façanha de cerrar los ojos y eso se queda pegado por ahí y se tranca los dos ojos. Y le digo eso porque ya he visto casos, ¿ah? O sea, no le estoy inventando. Tuvo la brillante idea de pasar la pestaña con Super Bond, se pegó y no hay nada que hacer. Hay que esperar nomás que se haga su efecto natural del cuerpo, lo consuma, lo deje de hacer el efecto que tiene el Superbond, ¿no? Porque va a salir lágrima, va a estar humidificando esto y recién se pueda despegar, ¿ya? Entonces, puede ser que hasta mismo por el humo, por el polvo, por el cambio de clima, haya una irritación de la esclera, de la parte blanca del ojo. Y lo que va a pasar es justamente esa formación, ese cambio de coloración de blanco para rojo. Y ese rojo se debe porque hay un aumento de la vascularización en esa zona para poder combatir, para poder sacar el agente patógeno que está ahí, o algo que está de forma anormal ahí. Si es un químico, hay que hacer lavado ocular, hay que esperar con que el ojo pueda volver a su normalidad. ¿Me entiende? Sí, lo entiendo, doctor. Gracias. Bien, nada. Entonces, no se olviden que toda vez que ustedes vean el enrojecimiento de la esclera, puede ser por una conjuntivitis, y esa conjuntivitis puede ser por un virus, por una bacteria, por un agente patógeno, por un químico. El que estaba en la clase el día lunes, la conjuntivitis de él, o sea, su irritación, ¿no? De la conjuntiva de la esclera, posiblemente algo más crónico relacionado a su trabajo, porque está todo el tiempo recibiendo humo en la cara, y eso le puede afectar para que siga produciendo ese tipo de cuadro. En relación a las pupilas, yo les comentaba que las pupilas pueden ser isocóricas, anisocóricas, midriáticas o mióticas. Y eso estoy hablando en relación a la forma como ellas se ven. Ojo, no estoy hablando del reflejo pupilar, ¿ya? Estoy hablando de cómo llega la pupila ante un trauma, ¿ya? Por si acaso, cuando yo veo al paciente en un ambiente normal. Si llega un paciente con pupilas isocóricas, significa que las pupilas están iguales, reagem, estão do mesmo tamanho, não há alteração. Não estou dizendo se ela está mais grande ou mais pequena, não estou dizendo isso. Só que as duas pupilas são iguais. Se tenho pupilas anisocóricas, ¿ya? Significa que uma está contraída y la otra está dilatada. Y esa dilatación y contracción se llama midríase y se llama miosis. ¿Entendieron esto o no? Se entendió, doctor. Ok.
Veo eso porque es importante y aquí les doy algunas observaciones de qué puede ser. Si tengo pupilas diferentes, puede ser lesiones cerebrales, por ejemplo, un ACV, un traumatismo, un TEC. Si tengo las dos pupilas totalmente dilatadas con midríasis, puede ser una hipoxia severa o una anoxia, ¿no? Hipoxia es baja cantidad de oxígeno en la sangre y anoxia es ausencia. A significa sim. Puede ser una inconsciencia, un estado de shock, una parada cardíaca, un TEC o hemorragias graves. Si las dos están en miose, están totalmente contraídas, yo sin reacción, ¿no? Yo estoy hablando de un trauma al sistema nervioso central o abuso de drogas y toxinas. Acá les paso algunos ejemplos. A ver. ¿Qué tipo de pupila ustedes ven en este momento? Dilatada. Ya, ¿y cómo se llama? Midríase. Midríase. Midriasis. ¿Y qué tipo de pupila ustedes ven en este momento? Isocóricas. Isocóricas. Ya. Miosis. Ellas están isocóricas y también puede decir está miótrica, porque no sé cómo era la pupila antes, ¿no? Ahora, ¿y qué tengo en este caso? Anisocórica. Anisocórica. Ya. ¿Y qué puede ser la causa de la anisocoria? Lesión cerebral. Ya. ¿Causada por qué? Trauma, AVC. Trauma. Trauma, AVC y así por delante. Entonces, si usted llega al servicio de emergencia y encuentra un paciente con esa situación, al mismo momento tiene que hacer escala de coma de Glasgow, tiene que valorar. Y la escala de coma de Glasgow, que la vamos a trabajar todavía, también te habla, aparte de esos elementos de la pupila, del reflejo pupilar. Cómo la pupila reacciona a la luz. Eso estamos avanzando en la práctica, ¿ya? Otros elementos que yo les comentaba para que ustedes vayan dándose cuenta las reacciones de las pupilas de acuerdo a algunas sustancias lícitas e ilícitas. Si el paciente está tomando, está chupando, está bolicheando, ¿ya? La cerveza le produce que las pupilas estén menores, más chicas. ¿Cómo se llama esto? Miosis. ¿Ya? La cocaína, los pacientes que están utilizando cocaína, me produce este tipo de cosa. ¿Cómo se llama? Midriática. Midriática. Y la ketamina te produce una pupila casi que midriática, ¿no? Esas son formas de identificar al paciente cuando llega a su consulta. Miren la diferencia, por ejemplo, la ketamina tiene casi el mismo formato de la marihuana. Miren la diferencia de un ojo con cocaína para un ojo con marihuana, ¿ya? También tiene sus efectos. Y ahí uno me va a decir, doctor, pero ¿por qué la esclera no está roja? Se pone en colirio, busca formas de alterar y cambiar. Sin embargo, la pupila no le va a mentir. Haga una comparación. A ver, déjame volver con este mapa. Doctor, ¿qué es marihuana? Maconha. Maconha. Cannabis. Gracias, doctor. Não. Não é esta aqui. ¿Notan la diferencia de una pupila normal para una pupila con marihuana? Sí, doctor. ¿Ya? Sí, doctor. Y ni le Una puede decir pregunta, de una pupila con cocaína, ¿no? Esas son las diferencias que yo voy a tener en relación al reflejo pupilar o cómo reacciona la pupila al medio ambiente. Aparte del reflejo pupilar, en la esclera del paciente, tengo que verificar esto. Ustedes tienen un compañero de su grupo que tiene esto, una pingüécula, ¿ya? Y van a tener pacientes que tienen también picteringum. Y van a buscar qué diferencias hay
entre pingüécula y pictérigo, ¿ya? Hay una diferencia entre esas dos cosas. En palabras populares, son carne crecida, la carne que va creciendo acerca del ojo. Y eso a la larga le afecta la visión. Diferente de un paciente que tiene catarata, por si acaso no vayan a confundirse. La catarata me afecta al cristalino, ¿ya? Cristalino es uno de los elementos de refracción que encarga de filtrar, de organizar, de mejorar la imagen cuando uno está mirando, ¿ya? El cristalino normal tiene un color transparente y cuando hay la catarata, hay una afección de ese cristalino, ella se queda opaca, blanquecina, y eso es lo que yo veo donde debería ser. ¿Qué se llama ese puntito negro acá? La pupila. Eso. Entonces yo, en vez de ver negro mi pupila, la veo blanca. ¿Ok? Sí. Otro elemento, el que tenga abuelito, abuelita en casa, no me vayan a contagiar de COVID sus abuelos, sus abuelas, ¿ya? Pero si tenga acceso, me van a buscar eso de acá en ellos, ¿ya? 99% de los viejitos tienen. Se llama arco senil. Ese borde blanquito que tiene, ¿cómo se llama eso de color acá? La iris, doctor, iris. Eso, entonces se forma un arco senil alrededor de la iris de ese paciente. Eso es común y es normal de la edad. Así que uno puede mentir lo que sea, hacer peeling, botox, no sé lo que le da la gana, pero el arco senil se hace, se forma, no hay como escapar. Así también como la tendencia de realizar pingüéculas, pictérigos, de tener las cataratas y así por delante, ¿ok? Revisen esos temas. Esto ustedes van a entrar a profundidad en oftalmología, creo que es en octavo o nono semestre, pero cuando vayamos a empezar a ver pacientes junto conmigo, seguramente, como yo atiendo pacientes adulto mayor, entonces seguramente vamos a encontrar casos de pictérigo, de pingüécula, de catarata, de arco senil y así por delante. Y pues conjuntivitis hay muchos, ¿ya? Doctor, ¿Sí? ¿qué se llamaba esa lineacita alrededor del, ay, ¿cómo se llama? Del ojo? No me acuerdo el ¿Iris? nombre. Ah, esa Esto, línea. Ajá. arco senil. Ah, ya. Es que mi papá lo tiene. ¿Eh? Sí. Y eso es cuidarse nomás, o sea, es normal, eso en la edad va a aparecer, ¿ya? Ya. Los mayorcitos empiezan a tener dificultad para mirar de cerca, para mirar de lejos, también hay nombres, hay cuadros que se llama eso, también de la edad, ya vamos a pasar eso cualquier día, ¿ok? Ya. Quiero que descansen un minuto, tiene un minuto para hablar cualquier bujera, cualquier cosa que quieran hacer, para que podamos continuar. Descansen. No, un minuto es mucho, 30 segundos. Doutor, ¿Sí? minha internet se caiu, aí voltou a hora, retornou. Está bien, doctora. Tá, No se tá olviden bem? de mirar la grabación después, ¿ya? Mire la Sim, grabación para que no te quede sin. Não, tá bem. Uhum. Por si acaso le dé acá 53 diapositivas, no voy a avanzar 53, ¿ya? No se preocupe. En relación a la fosa nasal, continuamos. Recuerden anatómicamente que yo tengo la fosa nasal del paciente, que tiene los cornetes superior, medio e inferior. Yo tengo la mucosa nasal, el bulbo olfatorio y así por delante. La mucosa nasal, así como cualquier otra mucosa del cuerpo, tiene su vascularización. Y toda vez que viene y ella produce moco y lo va liberando normal. Pero, ¿por qué no estamos todo el tiempo moqueando? Porque el moco que se produce
lo tragamos y se va nomás. Pero cuando hay un aumento, cuando hay un exagero, un número mayor de producción de moco por la presencia de un virus, de una bacteria, de un alergeno, de un polvo, de alguna cosa, ese moco, esa mucosa empieza a producir mayor cantidad de moco, empieza a vasodilatar, empieza a aumentar la vascularización y lo que produce, esto por si acaso es una rinoscopia, es un aparatito que metemos en la nariz para verificar cómo está la mucosa. Esta es una mucosa nasal normal de un paciente y esta es una mucosa nasal con hiperemia a causa de una rinitis alérgica que tiene el paciente. Por eso que cuando el paciente está con rinitis, él tiene una sensación de tamponamiento, como si no consiguiera respirar muy bien por la fosa nasal, porque aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos, aumenta la vascularización ahí y tiene una obstrucción nasal temporal, pero tiene. Cuando estoy hablando de examen físico de la nariz del paciente, es importante ver, primero, aspecto, simetría, la presencia de moco y así por delante, como ese paciente, por ejemplo. ¿Su nariz está bien o está chueca, está torta? ¿Qué tiene ahí? Desviación del tabique. No está centralizado. Hay una Está desviación del tabique nasal. Eso, sí. Ese desvío del tabique nasal le afecta estéticamente, sí, le afecta, pero también le puede afectar dinámicamente, o sea, la función de ella. Aquí tengo las fosas nasales permeables. En ese caso, mira, no es por una alteración del tabique, eso posiblemente es algo congénito que ya viene la paciente, es algo, una carne crecida, alguna cosa que ha tenido, ¿no? Y aquí yo tengo otros casos también. Yo tengo una fosa permeable y la otra no permeable. Tengo las dos casi que totalmente obstruidas y aquí tengo las dos permeables. Tengo que verificar la forma de la nariz, la permeabilidad y si hay o no la presencia de elementos de moco, de secreción y así por delante. Eso es común en los niños y si ustedes prueban de su hijito, ya, porque la niña me dijo que rico nomás. Estos son corizas, ¿no? Está empezando a producir los moquitos y ese moco sale por toda la nariz y el niño se lo traga, se lo sucia a la mamá, el papá y así por delante. Eso es signo clásico de ¿qué? Patología en niños. gripe. Cuidado que la gripe es una cosa y el resfrío es otra. Si estoy hablando de gripe, estoy hablando de una fiebre mayor a 38 grados, una temperatura corporal mayor a 38. Y si estoy hablando de un resfrío, es un proceso que no necesariamente va a 38. ¿Ok? Cuidado. Ese puede ser una gripe, pero también puede ser un resfrío común. ¿Ok? O puede ser un proceso alérgico que le está produciendo un moco y ese moco es lo que está pasando por ahí. La forma como sudar la nariz, como sacar ese moco, qué tratamiento tener, eso vamos a aprender en pediatría. Pero en la práctica les puedo dar algunas dicas si quieren sobre eso, hagan mi recuerdo. Diferente de este caso que ya tengo el moco consolidado, es totalmente diferente de la coriza para el moco. En la próxima clase vamos a avanzar los tipos de moco que hay y su significado, porque no tengo moco solamente saliendo de la fosa nasal, tengo otras patologías más que pueda tener. ¿Entendieron esa parte de fosas nasales? Sí, doctor. Ok, salgo de la nariz y vamos a los labios. Les decía que al mirar los labios hasta las 18:40, ¿no ve, doctores? Sí, doctor, me imagino. Ah, ya, pues si me dejo hablando nomás va. Pero ya tampoco, creo que 3 diapositivas más y terminamos. En relación a los labios, tengo que valorar un aspecto general de mi paciente. Labio, y si estoy hablando de labio, tengo que ver la parte dinámica y la parte estética. Tengo que valorar dientes, tengo que valorar lengua.
la parte de las encías, del paladar blando, paladar duro y así por delante. En ese caso tengo un labio normal. Sin embargo, aquí, a ver, vamos imagen por imagen. ¿Qué cree que pasó con esa joven? ¿Alguna picadura por alguna cosa, doctor? O ¿Ah? edema de labios, superior e inferior. Perfecto. Tiene un edema de labios superiores e inferiores. Y ese edema no podría haber sido por una picadura. Sí, podría. Pero esto es un proceso alérgico a un químico que se ha metido la joven. La joven quería tener los labios más carnudos, más hinchados, como dice el otro, y ha metido un producto que no era compatible con el cuerpo, ¿no? Aparte de la posibilidad de necrosar y así por delante, puede afectar seriamente. Son alteraciones graves y que yo noto solamente por ver el paciente, pero tengo que saber distinguir si ese proceso es localizado o si tengo un proceso generalizado. Esa paciente, por ejemplo, tiene una edematización de labios superiores, ¿no? De la parte superior, pero también tiene una afección en párpados. A esa paciente se le pusieron un medicamento, comió maní y era alérgica, ha tomado cualquier otro producto o ha comido camarón, los medicamentos o alimentos alergenos, por ejemplo, camarón, amendoín, maní, la dipirona. La dipirona, el metamizol o la penicilina, todos son medicamentos que pueden producir una reacción anafiláctica, ¿ya? Y si estoy hablando de un paciente que llega a su consulta con esos signos clínicos, con edema de labios y además edematización en párpados, en la región de faces, rubicundez, la rubicundez es eso de acá, por si acaso, ¿ya? No es una fase febril, por si acaso, es un edema de labios superiores y un poco del inferior, pero también está rojo, está quedando con rubicundez. Ese paciente te puede producir un cierre de glotes, puede producir un choque anafilático, entonces de una vez tiene que actuar en ese paciente, se le da hidrocortisona, se le da cloferinamina y si necesario todavía se le entra con adrenalina y si complica más hay que buscar una forma de intubar al paciente. Todo eso solamente por la clínica, solamente por ver, por mirar, por saber la historia de la enfermedad actual y el labio es una de las puertas de entrada para identificar. Tengo que verificar también si el labio está cianótico, si el labio está azul, porque eso me significa hipoxemia o anoxia. Entonces, si usted ve un paciente con el labio azul y asociado a esto, tiene el paciente con pupilas en midriasis, ojo, hipoxia severa, anoxia, estado de shock, parada cardíaca tiene su paciente. Tiene que estar atento a todos los elementos y asociar, porque la cara es la evaluación regional de cabeza y cuello, es analizar el paciente por completo en cada uno de los elementos que pueda haber o puede estar ahí. Tengo que verificar la presencia de malformación, como por ejemplo, ¿qué se llama ese tipo de labio? Labio Leporino. Labio leporino. El labio leporino tiene varias variables, varias posibles alteraciones, pero puede ser del problema solamente en el labio, solo que generalmente tiene afección del paladar también del paciente, ¿no? Del palato. Yo tengo dos tipos de lesiones que les quiero mostrar para que no se confundan y no metan pata, ¿ya? Esta primera lesión que ustedes ven acá se llama quelitis labial, ¿ya? La primera lesión, esta que estamos viendo aquí, ¿ok? Se llama quelitis angular, mejor diciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está en la región angular del labio, ¿ya? Esta otra lesión que ustedes están viendo acá no es una quelitis.
¿Qué diagnóstico tiene el paciente cuando llega con varias vesículas en formato de cacho de uva bien aglutinada en la región del ángulo de la boca, en la región superior y en la región inferior del paciente? ¿Qué se llama esto? ¿Qué diagnóstico le doy a ese paciente? Herpes labial. Herpes labial. No, herpes labial, ¿ya? Ya la quelitis es otra cosa. La quelitis popularmente se la conoce por boquera. No sé aquí en Bolivia cómo se dice. ¿Cómo se dice acá? ¿No hay ningún boliviano acá en la clase? ¿Se escaparon? Presente. Hay algo que se llama la sama, que le besó la sama. Le besó la araña, le besó la zapa, Ajá. le besó no sé qué, eso dice, ¿no ves? ¿Ya? Ajá. Esa es la boquera, por estar tomando agua donde no debe, haciendo cosas que no debe, puede tener esa infección, ¿ya? Y este caso, es la que pasa con los brasileños del primer semestre que nunca vinieron acá, a la parte frío, se va a La Paz, no pasa su batón, su labial de cacao, de mantequilla, de no sé qué, entonces se reseca los labios. Reseca los labios y empieza a tener lesiones. Eso se llama quelitis, ¿ya? Para que vean cómo se escribe, ¿ya? Ahorita le voy. Quelitis, ¿ok? Por si acaso, la angular, que era la imagen anterior, angular, así se escribe, y esa es una quelitis exfoliativa, porque se va descamando, le va lastimando el labio. Tratamiento, hidratarlo, remojar tu labio, pasar mantequilla de maní, mantequilla de cacao, mantequilla de lo que sea, para poder volver, ¿ya? No quiero estar mirando ahí ustedes en la clase con su labial rojo, los chicos, y ya pase mantequilla nomás. ¿Ok? ¿Seguimos? Doctor, seguimos. Ya. Y las... ¿Cómo? Se parecía labio de deshidratación. Por eso, es un labio deshidratado y eso va a producir la quelitis, que son las heridas que tengo, las grietas, las lesiones en la parte del labio del paciente. Así que tiene hartas imágenes para su segundo parcial. Hay que leer. Eso es como luce una encía saludable del paciente. Quiero que vean la coloración rosada, ¿ya? Los dientes no están tan blancos así, pero la coloración rosada de las encías del paciente. Cuando yo tengo un cuadro clínico, un paciente que me ingresa a la clínica con ese tipo de cuadro, yo llamo de gengivorragia. Para los que no entienden mi portuñol, se escribe gengivo, a ver si es con 2 R. Gengivorragia, ¿ya? Esa alteración puede ser por una lesión, puede ser por un trauma, o también es un signo de alarma de dengue, por si acaso, ¿ya? Si tengo paciente con epistaxis, con sangrado nasal, y gengivorragia, y dolor abdominal, y está con dengue todavía, es signo de alarma, el paciente se te va a complicar. Intérnelo o transfira a donde le van a tratar, porque el paciente va a ir mal. Otra cosa es cuando tengo la gingivitis. Inflamación de las encías del paciente. Eso puede ser los pacientes que son fumatéricos, por ejemplo, siempre tienen sus encías inflamadas. Un paciente que ha comido algo muy salado, le ha hecho algún daño, siempre va a tener esas encías inflamadas. Tratamiento, ¿qué se puede hacer? Hay un enjuagante bucal con clorhexidina que es muy bueno, o tiene que cambiar sus hábitos también. Este es la arcada dentaria de un paciente fumatérico o de un paciente cafecero que necesita hacer control todo el tiempo.
Los que toman mucha Coca-Cola, por ejemplo, le van produciendo ese tipo de hiperpigmentación en la arcada dentaria, tanto a la parte anterior cuanto a la parte posterior. Son pacientes que siempre tienen esas manchas y tienen que hacer limpieza constantemente. Algunos no hacen porque son flojos y no quieren saber de los dentistas, ¿ya? Y yo tengo también la presencia de sajos, de acúmulos que van quedando en la parte dentaria. No son odontólogos, ustedes no están estudiando para odontología, pero necesitan saber que el paciente que venga con ausencia de la dentición o paciente que venga con trastornos de la dentición, también son pacientes que van a tener una mala nutrición. El diente es la principal forma de triturar los alimentos. Si el paciente no tiene una buena dentición, en especial los molares, ¿ya?, que es donde hace la trituración final de los alimentos en la masticación, son pacientes que van a tener trastornos de la nutrición. Principalmente si estoy hablando de un paciente adulto mayor, si estoy hablando de un abuelito. Cuando tengan pacientes, por si acaso, si puedan, o sea, nosotros no hacemos extracción molar, ¿no? Pero si puedan, eviten que ese paciente tenga que hacer la extracción, tenga que sacar su arcada dentaria, porque después es mucho más complicado y las consecuencias que puede traer a la nutrición del paciente. Terminando, casi, ese tema estamos avanzando en la práctica, estamos haciendo lo que es la palpación del cuello. Estamos haciendo lo que es la palpación del cuello, que es otro elemento posterior a la cara. Yo voy a dejar para la próxima semana lo que es pabellón auricular y lo que es la cavidad oral, ¿no? Dame un segundo, déjame servir café de nuevo. En relación a la parte del cuello, tengo que ver si el cuello es cilíndrico, si es simétrico, si tiene alguna masa, tumoración, alguna adenopatía, si ese cuello es móvil, si consigue moverse bien o si hay alteraciones ahí. Tengo que tener en consideración que hay pacientes que son víctimas de accidentes o estuvieron intubados o hicieron una traqueotomía. Hay que ver si hay la presencia de cicatrices también. Eso estábamos hablando de la palpación allá. Y esa palpación que está haciendo el médico y ustedes están realizando la práctica es justamente para valorar esto. A ver. La cadena ganglionar cervical. Esa cadena son un grupo de ganglios linfáticos que están ahí. Y yo les decía que de acuerdo al ganglio que va a estar infartado, el ganglio que va a estar aumentado, el linfonodo que va a estar ahí, eso puede significar una u otra patología. Igual si él es doble, ¿ya? O sea, en los dos lados, si tienen los dos lados, o si es solamente en un lado, cuando yo hablo en relación a la parte cervical. Yo voy a palpar, realizar palpaciones para percibir la presencia de esos nódulos, de esos tumores, de esas masas anormales. Yo lo tengo normal los ganglios, pero a la palpación va a haber alteraciones. Recuerden que los ganglios es como si fueran el cuartel general del cuerpo y él sirve para poder madurar los linfocitos para cuando vayan a pelear una pelea. Cuando el ganglio está infartado, significa que hay algún elemento que me está lastimando o algún virus, alguna bacteria, algún agente ajeno que está ahí y necesita los linfocitos para poder pelear la guerra, ¿ya? En ese caso, no sé si ustedes observan bien, consiguen ver bien la imagen, ¿dónde está la flechita? ¿Sí o no? Sí. Ahí, en esa imagen, yo tengo un ganglio que está infartado, un linfonodo que aparece bien destacado en el paciente. Y si no realizo su tratamiento, si no cede la infección o la inflamación en ese ganglio, lo que va a hacer es crecer cada vez más. Tratamiento, lo puedo utilizar un ibuprofeno, puedo utilizar una crema, de acuerdo a lo que sea, lo que esté ahí. Porque si tengo un proceso bacteriano, le voy a dar el ibuprofeno que sea y no lo va a desinflamar hasta que mate la bacteria o hasta que el cuerpo pelee, por ejemplo, contra un virus. Es diferente
tener la presencia de un ganglio infartado y tener la presencia de un tumor, por si acaso. Ya no vayan a confundir. Es totalmente diferente la cosa. Existe una frase que ustedes están recibiendo en la práctica, ¿ya? Para que puedan buscar qué significa, ¿ya? Y eso allá en la práctica normal estoy diciendo, justamente para diferenciar cuando es un ganglio, cuando es un tumor. Uno de sus compañeros me hablaba del bocio, ¿ya? Cuando es un bocio, ¿ya? Ese es un tumor, ese es un bocio, y el bocio está relacionado con el hipertiroidismo, con las alteraciones de tiroides. Yo tengo varios aspectos, aparte de eso, para ver. Y el cuello, yo tengo que ver simetría, también tengo que ver tiroides, paratiroides, tráquea y así por delante. Otra diferencia que hay es cuando yo veo ese tipo de lesión, ¿ya? Sea en la parte de ganglio o sea en cualquier parte de la piel. Esta es una lesión característica de una patología llamada melanoma, de un cáncer en piel, ¿no? Que afecta a los melanocitos. Tengo que verificar, hacer biopsia y tratar, porque eso se va enraizando hasta otro punto. Diferente también de la presencia de ese tipo de nódulo. Eso de acá, de la flechita, es un ganglio. Eso de acá no es un ganglio. Puede ser una verruga, puede ser un tumor, puede ser un quiste sebáceo, puede ser varias cosas, ¿no? Uno de sus compañeros tiene sus quistes sebáceos, hoy casi le mataron de tanto realizar la palpación para percibir la diferencia de palpar un quiste sebáceo y algo que no es un quiste, algo que es un nódulo, una masa, una tumoración y así por delante. Otro elemento que tengo que ver importante en región de cuello es el signo de Butler. Es una equimosis retroauricular, ¿no? Que ocurre en el caso del trauma del paciente, y eso también es un signo clínico de fractura de base de cráneo. Hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Los que no entendieron 100% de la clase es porque la otra parte estamos avanzando en la práctica, y los que se quedaron un poco perdidos en la práctica, imagino que ahora consiguieron conciliar un poco más la información. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? No, doctor. Doctor, es Sí. signo de Butler. Butler. Ah, sí, ya. Gracias. Doctor, ¿ya se puede salir? Sí. Por si acaso son 44 presentes, ¿no? Y debería tener 58. Ya, los que ya están, pueden salirse. Buenas noches a todos, descansen. A ver, Eloy, dígame. Doctor, disculpe, sobre la clase práctica, porque le tocaban el viernes y no se va a poder por el feriado, y mañana usted dice lo que quieran pueden ir. Sí. ¿Solo vamos o no tienen que anotar? No, vayan nomás, les espero. Yo tengo dos ya. grupos mañana. Ahorita les digo cuáles son los grupos. A ver, dame un segundo. Tengo que mandar acá al grupo a ver cuándo. Al F fue. Mañana es jueves, ¿no? Sí, sí, doctor. Tengo 3 grupos. Tengo el F1 que empieza de 8:45 hasta las 10:20. No, tengo 2 grupos nomás. El F1, el F2 de 10:20 hasta las 11:05. Y mañana voy a pasar el F3 para que puedan dividirse bien. Entonces mañana pueden ir a las 8:45 o pueden ir a las 10:20 o pueden ir a las 11:55. Cualquier uno de los 3 grupos. ¿Ok? Los que son de viernes, por si acaso. Ya, doctor, gracias. Ya, nada. Doctor, una duda que Sí. no tiene con la clase, pero los nódulos que hay en la mama y son móviles, ¿puede ser maligno?
Puede ser, puede ser. Hay una memotécnica que nosotros utilizamos para verificar nódulos, ¿no? Que es Silita for Sujeco. Ya eso le estoy pasando en la clase para que averigüen. Y próxima semana vamos a empezar lo que es palpación de mama y ganglio cervical. La presencia de un nódulo en región axilar y región de la cola de Spencer, ¿no? Así entre la axila y la mama, necesitan ser valoradas siempre. El nódulo en la mama puede ser una mastitis, puede ser un quiste, puede ser un nódulo benigno, pero también puede ser un nódulo maligno. ¿Qué se realiza cuando hay la presencia de un nódulo en mama? Se realiza la palpación, lo detecta, se le pide una ecografía mamaria para ver si tiene vascularización, si no tiene vascularización, para ver qué formato tiene, qué tamaño tiene. Si es necesario, se le pide una mamografía, que es el estudio específico para ver esto. De acuerdo sea, se le pide una biopsia. La biopsia, ella extrae un pedazo, una parte, un fragmento de ese nódulo y lo estudia anatomopatológicamente para ver qué estadio está. A ver, déjame activar mi cámara. Para ver en qué estadio está. Yo tengo el Bridges 1, 2, 3 y 4. De acuerdo a ese estadio, el Bridges 1 o el Bridges 2, yo tengo una conducta. Si sale el Bridges 1, totalmente benigno. Si sale el Bridges 2, es benigno, pero tengo que valorar en 6 meses. Si sale el Bridges 3 o el Bridges 4, ahí yo ya tengo que tener otro tipo de conducta en el caso de la mama. ¿Ok? Todo va a depender del tiempo que está, de la forma, del tamaño, de la localización, de la situación, si es doloroso o no es doloroso, si se mueve o no se mueve. Toda vez que usted sienta un nódulo, una masa dolorosa, es una inflamación. O sea, puede ser más probable que sea una inflamación. Pero si ve un nódulo, una masa dura, no dolorosa, profunda, puede ser algo patológico. Es bueno valorar, ¿ok? Ok, doctor, gracias. Listo, doctores. Vayan a descansar. Nos vemos los que falta práctica y los que ya tienen su práctica esta semana. Nos vemos la próxima semana. Por favor, no se olviden de leer las literaturas. No se olviden de hacer sus mapas conceptuales y sus resumos. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense. Gracias, doctor. Chao, Buenas chao. noches. Gracias. Chao, chao. Chao, Doc, cuídese. Chao, chao. Gracias. Bien.